Es grato darles la bienvenida a otra edición de la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión tenemos como invitado a muy prestigiado Carlos Neuhaus, que fue director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Panamericanos, que fueron un éxito para el país y son citados como ejemplo. También está con nosotros Fernando Sillonis, asociado de IIG, y vamos a tocar el tema del acuerdo gobierno a gobierno para la reconstrucción con cambio en 9 regiones, que acaba de firmarse con el Reino Unido e Irlanda del Norte. Y por otro lado, el tema más amplio de la institucionalidad que el Perú tiene o no tiene para desarrollar inversiones en infraestructura. Quería darle la bienvenida a Carlos y por favor, adelante. Gracias, Gonzalo, Fernando, mucho gusto vernos nuevamente. Quiero hacer un pequeño resumen para tratar de calzar en el tiempo, ¿no? Cuando nos encargaron los Panamericanos, era muy claro que con el sistema de contratación que tenía el Perú no íbamos a llegar, ¿no? Y eso, si era así, era preferible no asumir el reto, ¿no? Porque íbamos a camino a colisión, el Perú no iba a cumplir y bueno, entonces vimos que había una oportunidad de hacer convenios de gobierno a gobierno para la ayuda en la gestión. Nosotros optamos por el Reino Unido, que eran 10 millones de dólares más económicos, fueron 70 millones de dólares en total, y nos ofrecían ayuda en el legado de los Juegos y ayuda en la transferencia de conocimientos, o sea, capacitar a nuestra gente. Y se firmaron unos contratos que se llaman NEC, que se llaman New Engineering Contracts, pero este proceso era manejado por el equipo británico y muchas de estas calificaciones eran tipo cédulas independientes, o sea, en estas variaciones se daban puntajes, se acumulaban los puntajes y la suma de los puntajes daba el ganador. No tuvimos ninguna impugnación, no tuvimos durante el proceso ninguna paralización por reclamos, porque había un mecanismo de una junta de disputas que el reclamo se aislaba, se trataba de manera separada y estaba obligado a acatar, sea gobierno o sea el privado, la resolución, ¿no? Entonces, de esta forma fue bastante transparente y los perdedores incluso tenían la posibilidad de pedir una reunión, una cita, para saber si estaban, por qué habían perdido, ¿no? Y funcionó muy bien. Algunos de los perdedores en las siguientes licitaciones se postularon nuevamente y uno ganó por lo menos. En los contratos NEC, que se llama New Engineering Contracts, nuevos contratos de ingeniería, son contratos diseñados por ingenieros para ser manejados por ingenieros. Nuestros contratos tradicionales son hechos para los abogados para que los ingenieros no los entiendan. Finalmente lo hicimos en 3.800 millones, 20% por debajo del costo estimado. Algunas obras nos salieron más caras, otras, como la vía panamericana, las hicimos muy por debajo del costo. Pero lo importante es que el proyecto panamericano se hizo por debajo del costo, incluso hubieron un polideportivo que no lo hicimos, uno que iba a ser frente al mar en San Isidro, muy bonito, lo trasladamos al terreno de Villa Salvador porque el diseño original de las torres que teníamos eran 39 torres, que las redujimos a 7 torres que ahora se han vuelto muy famosas. Entonces, además, el PMO era para el seguimiento de las obras, pero teníamos todo el proyecto, una oficina de PMO que era manejada por un
economista nuestro, un equipo peruano nuestro, con el apoyo y el know-how, digamos, de los que hicieron Londres, ¿no? Para ver todo el seguimiento de todas y cada una de las obras, de las cosas que se tenían que hacer. Teníamos mapeadas las ceremonias de inauguración, la antorcha, todas las compras que debían estar en su lugar en el momento oportuno, la contratación de los personal, la contratación de los voluntarios, todo eso estaba en un PMO, incluso todo lo relacionado a transporte. En fin, fue un movimiento que el proyecto llegó, empezamos 30 personas y llegó a tener 2.000 en su momento pico, ya durante los Juegos, y llegamos a tener 13.000 voluntarios, de una masa total de 100.000, ¿no? Y aquí colaboró todos, las Fuerzas Armadas, la mayoría de los ministerios, Relaciones Exteriores, Salud, Ambiente, Agricultura, todos prácticamente. Muy ¿no? bien, Carlos. Ese es un resumen apretadísimo. Sí, sí, gracias. Es muy aleccionador. Ahora tocaría ver cómo esto se puede replicar y hasta qué medida en obras en las regiones que son de otro tipo. Fernando, quería... Bueno, es realmente apasionante escuchar a Carlos describir cómo en el Perú se pudo hacer algo tan importante, pero tan bien hecho, ¿no? Tan a tiempo, tan por debajo del presupuesto, tan íntegro, ¿no? Sin cuestionamientos morales y menos de corruptelas, ¿no? Entonces, la pregunta es, hablando del legado, ¿no? Carlos habla de uno de los grandes valores de la propuesta británica era el legado, ¿no? La capacitación a los peruanos. ¿En qué medida sientes tú, Carlos, que este legado está influyendo, por ejemplo, en los procesos de contratación del Estado fuera de los convenios de gobierno a gobierno? ¿Por qué el Estado sigue tan trabado en los procesos de compras y contrataciones cuando ustedes han demostrado palmariamente que existen mecanismos, metodologías y procedimientos muy seguros, muy eficientes? ¿Por qué no estamos viendo esto en las contrataciones normales del Estado? Si me permites, Carlos, quería comentar en el mismo sentido y luego nos respondes o comentas. Yo aquí veo, en el caso de la gobierno a gobierno con la reconstrucción con cambios en 9 regiones, los proyectos de salud y de escuelas no son complejos. Generalmente estamos hablando de hospitales de apoyo nivel 1 y escuelas. Creo que esto se va a poder llevar adelante estandarizando los proyectos. Se habla de empaquetar, pero hay que estandarizarlos, modularlos. Y Carlos, una sugerencia que estoy seguro que a ti en la Embajada del Reino Unido te van a escuchar completamente. Prefabricar todo lo que sea posible. El tema hidráulico, eso sí es complejo. Me refiero al manejo de cuencas y a las redes fluviales. Algo que además no se ha hecho en el país antes. Esto no es simple porque no es modulable, no es empaquetable, no se puede diseñar y construir. Hay que recorrer la cuenca tramo por tramo y encontrar soluciones a cada paso. Todo es distinto. Y esto es un reto para cualquiera. Me imagino que aquí deben participar empresas grandes con experiencia global en el tema, porque esto no es sencillo. Está incluido el río Rímac en buena hora. El río Mapocho se empezó a encauzar en 1888. Terminó de encauzarse alrededor de 1920. Imagínense el atraso que tenemos. Una metrópoli como Lima, y hay un río que pasa completamente salvaje en medio de la ciudad. Esto es algo que no condice lo que Lima quiere ser.
Y por último, el drenaje pluvial en 7 ciudades es sumamente importante. Para esto hay que hacer el diseño con los picos históricos de lluvias. En resumen, hay mucho trabajo por delante y hay que aprovechar la oportunidad para que esta solución integral permita que esto funcione, porque tenemos 2 legados, y llego al tema de los legados. El legado de la infraestructura, que debe ser duradera. Para esto hay que hacer el trabajo más complejo del manejo de la cuenca, pero también equipar los colegios, equipar los hospitales, ponerles personal y dejarlos operativos. Luego, el tema del legado de expertise a los funcionarios. Eso es algo que quería que nos des tu feedback, Carlos. Estos 2 legados, la infraestructura que funcione y los funcionarios que aprendan a hacer bien las cosas y de aquí en adelante podamos desarrollar proyectos, como pregunta Fernando, a mayor velocidad. No sé qué podrías comentarnos, Carlos. Bueno, gracias por sus comentarios. Sí, dejo de responder a algunas de las cosas, me lo vuelven a preguntar. A ver, mi experiencia que siendo la misma gente, las mismas 2 empresas, Mace y Arup, y hay una que es especialista en temas de gestión, ¿no? Pero siendo los mismos equipos, yo quiero decir que la gente que vino no eran necesariamente todos ingleses. O sea, lo que hizo este convenio trajo a las mejores personas de donde estuvieran. Y esto va a ser una gran oportunidad para que muchas empresas peruanas puedan trabajar, porque quizás venga una grande, en caso nuestro hubieron empresas, todas las que estaban, asumieron esto, eran peruanas o extranjeras que ya estaban trabajando en el Perú, y todos los ingenieros prácticamente eran ingenieros y arquitectos eran peruanos, ¿no? Eran los que estaban en la cancha eran peruanos, o sea, y aprendiendo de muchas metodologías, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que los expertos que van a venir van a considerar todas estas cosas. Todavía no he tenido el tiempo de sentarme con la gente de la reconstrucción ya un poco con calma, porque en este proceso no he querido interrumpir, pero estoy seguro que eso. Y uno de los criterios principales que se tenía era el valor por el dinero. Nosotros teníamos a la Contraloría todo el tiempo, desde el primer día. O sea, le pedimos al Contralor, era el Contralor Alarcón primero y después el Contralor Chac, ¿no? Que queríamos acompañamiento. O sea, yo no quiero que pasen pues 6 años y te viene una observación y tienes pues que hacer arqueología para conseguir la información. Entonces, eso pedimos el acompañamiento porque a veces en las obras el diseño manda una cosa y la realidad te encuentras con otra. Yo creo que esto va a ser muy útil y ya sé que se están incorporando muchas de estas sugerencias en la ley de contratación nacional, ¿no? Para poder ser más ágiles, ¿no? La peor obra es la que se queda parada, o sea, es ver carreteras que no han terminado. Ahora estamos sufriendo en Ica, creo que hay un hospital que ha quedado al 90% por observaciones, cosas. Sí. Oye, le pones un poco de plata, lo terminas, pero y la discusión sigue por cuerda paralela, ¿no? Pero Claro. no puedes perjudicar al usuario final, que somos todos los peruanos, porque hubo un par de desamarros, pues, que hicieron algo mal, o alguien que metió la pata. O sea, hay que diferenciar muy bien el que, como lo dijo el Contralor, del que metió la pata y el que metió la mano, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Y a veces en Contraloría, pues, metes la pata y te castigan como si hubieras metido la mano, ¿no? Y esto hace que el funcionario público
se sienta muchas veces paralizado por eso. O sea, felizmente nosotros teníamos este convenio que dentro de esto permitía tener estas flexibilidades y además nosotros le abrimos la puerta a la Contraloría, que lamentablemente el otro día salió un artículo de un amigo nuestro, ¿no?, que dijo que estos convenios eran para amarrarse en un país con todo, que salen muy caros, que no abren la puerta a la Contraloría. Bueno, nosotros, esa fue la experiencia que hubo en la Municipalidad de Lima hace algunas gestiones, pero nosotros siempre le abrimos la puerta a la Contraloría, porque preferíamos tener la discusión in situ, ¿no?, en caliente, antes que se, digamos, que pase más tiempo, ¿no? Ahora, antes de pasarle la palabra a Fernando para que toque el tema de institucionalidad, que a él siempre lo apasiona y tiene razón porque es fundamental para el país. Yo veo acá dos temas, ¿no? Una cosa es la experiencia de los Juegos Panamericanos, que tú la describes excelentemente bien, y otra es la experiencia de la reconstrucción con cambio, que lo que hicieron fue atomizar los proyectos, entregarle recursos a los gobiernos locales, y esto ha sido un desastre. Entonces, ahora hay que evitar que esto caiga en la misma inercia, y entonces las escuelas y los hospitales se pueden empaquetar. Pero si se empaquetan, habría que contratar a empresas pues, de envergadura y subcontratar a empresas medianas locales o cercanas a los... Perdón que te interrumpa, Sí. 100% de acuerdo. Y además lo que quiero decirte es que buena parte del equipo de los Panamericanos se ha ido a la reconstrucción con cambios. O sea, Amalia Moreno era la secretaria general del proyecto, una experta en la ley de contratación, y ahora con esto ha tenido una muy buena experiencia. El ingeniero Funke, que fue el que hizo el aeropuerto de Lima, por ejemplo, fue nuestro jefe de proyectos y también se va a hacer cargo, entiendo, de todos los hospitales, ¿no? Y se está contratando expertos para, de cuencas, o sea, y creo que la intención es empaquetarlo, o sea, para no tenerlo diluido. Y yo lamento mucho que, yo me acuerdo que cuando empezamos, casi empezamos juntos. Claro, a mí me agarró iniciando, cuando empecé no había desastres naturales, y en febrero del 17 empezó todo, y bueno, yo le pregunté al presidente si hay dinero para seguir o no, y me dijo sí, hay dinero para esto y hay dinero para lo otro. Pero sí lamento mucho que ellos, pudiendo haber tenido algo similar a lo que hicimos nosotros, pasaron varias gestiones hasta que recién Amalia ha tomado el encargo, y luego de una, digamos, ha tenido que seleccionar entre 6 países de los mejores del mundo para escoger, y los ingleses fueron los que ofrecieron la mejor propuesta económica, lo tengo claro. La propuesta técnica fue un poco mejor la de los franceses, pero visto en conjunto, cualquiera de los 5 o 6 que hubiera ganado estaría pues técnicamente muy superior a lo que nosotros pudiéramos haber hecho. Claro. Y sí existe el componente de transmisión de conocimiento. Aquí lo que hay también es un riesgo político, Carlos, porque va a haber presiones. Por ejemplo, el manejo de cuencas. Los ríos atraviesan provincias, varias, y si esto se va a dividir o a lotizar por partes, no va a funcionar. Tiene que ser un solo proyecto manejado integralmente por una gran compañía con expertise. Pero algo más, para que esto siga funcionando y que sirva por muchos años para adelante, habría que complementarlo con APPs de operación y mantenimiento de la cuenca. Esto es fundamental. Sin esto es como hacer un bonito proyecto que después de 1 año o 2 con duras pruebas de la naturaleza no va a sobrevivir. Es muy importante. Ahora no sé cómo se podría empaquetar escuelas y hospitales para que también la operación y el mantenimiento se pudiera hacer con APPs. Sería ideal, pero de repente eso es mucho menos probable. Ahora, Fernando, yo quería preguntarte desde el ángulo de la institucionalidad, ¿cómo ves en el contexto del gobierno el otro lado de la medalla, lo que
estamos viviendo y obras que están paradas o no caminan. Sí. Bueno, yo creo que, como insinuaste en tu comentario anterior, los peruanos en términos generales no estamos abordando la problemática del diseño institucional. Nosotros decimos, fracasó la salud pública, ¿no? Y fracasó, nadie lo va a discutir, ¿no? Ha fracasado todo el sistema de agua potable en el país, eso nadie lo va a discutir. Los peruanos no tuvimos agua ni para lavarnos las manos. Pero nadie toca el tema de la institucionalidad, ¿no? El agua potable es un fracaso porque está en manos de empresas municipales. Yo lo viví en Ica, desde el gobierno regional. Yo no tenía nada que hacer con el agua porque era gestión municipal. Sin embargo, no somos capaces de asumir la verdad, ¿no es verdad? Institucionalmente estamos mal diseñados. Entonces yo siempre saco a colación dos diseños institucionales, y hay más, muy exitosos del Estado, ¿no? Uno es Juegos Panamericanos, ¿no? Como la institución que lideró Carlos Neufeld fue funcional, eficiente y correcta, ¿no? Y la otra institución altamente reconocida como eficiente es el Banco Central de Reserva. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo hiciste, Carlos, para sortear, por ejemplo, ese fracaso institucional que son los municipios distritales, ¿no? Donde cada uno tiene que dar una licencia y nunca salen las cosas? Yo estoy convencido, después de mi experiencia en Ica y después de ver el éxito de los Panamericanos y el éxito del Banco Central de Reserva, que el diseño institucional de las grandes carencias, como es agua, salud, infraestructura, tiene que merecer un cambio institucional radical, ¿no? Para que sea más operativo, más eficiente. Pero ¿cómo hicieron ustedes con los municipios distritales, que son una traba institucional para prácticamente todo, ¿no? Gracias, Fernando, por tu pregunta. Bueno, primero lo de operación y mantenimiento, de hecho tiene que venir. O sea, en obras por impuestos tampoco recién, muy débil, muy tibiamente se está poniendo. O sea, creo que, como dice mi padre me decía, no puedes tener lo que no puedes mantener. Fue cuando me ilusioné por un carro, había hecho mis ahorritos y dije, quiero este autito que era de un pariente mío, que medio de carrera, por supuesto que pusieron el grito en el cielo. Entonces, esa es la primera norma. No puedes tener lo que no puedes mantener. O sea, si mantenerlo te va a costar más, tienes que ser cuidadoso. Yendo al tema institucional, nosotros sacamos dos decretos legislativos, el 1248 y el 1335, si la memoria no me falla, y en uno era que había licencias automáticas, ¿no? Que teníamos licencias automáticas, o sea, no había que pedir permiso, ¿no? Pero sí actuar pues con todos los estándares, y creo que hicimos en estándares mucho más exigentes que lo que nos pudieron haber dicho. Incluso en algunos casos, algunos municipios empezaron pues, oye, que es posible, no tienen licencia, ¿no? Entonces dijimos, primero, esto es una obra del Estado, es un compromiso Estado, y acá está la ley, ¿no? Tartamudearon un poco y le dijimos, o te sumas o no, ¿no? Al final todos se sumaron porque vieron pues que era algo positivo. Y ahora en mi nuevo rol, que soy el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, estábamos trabajando justamente en ese detalle, ¿no? Porque los centros comerciales en sus proyectos de inversión, en cada municipio te tocas pues con un alcalde y cada 4 años te van cambiando de opinión y los proyectos no caminaban. Entonces nos fuimos al Ministerio de Economía, hablamos con la ministra actual de Economía, hicimos un grupo de trabajo, incluso incluimos en el grupo al alcalde de Lima, y que se reunió con sus alcaldes y les dijo, acá tenemos que apoyar todos la inversión y fijemos parámetros. Pues no puede ser que
anécdotas como que, oye, digamos, el extintor contra incendio debe estar a 1,20 m y tú no estás a 1,20 m, o me lo subes o te multo, ¿no? A ese nivel de pequeña cosa, obviamente, tenían el poder incluso de hasta cerrarte todo el centro comercial porque una tienda encontraron un pericote, por decir, ¿no? Que no ha sido el caso, ¿no? Entonces, eso es lo importante que aquí se tiene que trabajar mucho, porque creo que los municipios son la principal traba que dicen en defensa de nuestros vecinos, que a veces no es en defensa de los vecinos, sino en favor de intereses que mejor no vamos a describir, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que el Estado como institución hacer algo, porque no podemos seguir con, ¿cuántos municipios son? 1.800. 1.800. ¿No? Entonces, no podemos seguir pues con 1.800 reyes, que algunas veces sí son buenos y muchas otras no. Entonces, ahí hay un tema de fondo, digamos. Claro. De acuerdo, Carlos. El gran reto que tiene la reconstrucción con cambios en el acuerdo de gobierno a gobierno, que seguramente lo va a transformar en algo novedoso y bien exitoso, sin embargo va a chocarse con esta estructura viciada de los alcaldes en todo el país y los políticos que apoyan a los alcaldes. Y espero que no, es una valla bien dura. Sí. No sé si tiene la facultad de las licencias automáticas, pero espero que sí la tenga porque la vivimos, ¿no? Entonces, claro. Amalia está muy consciente de estas cosas y espero que lo tenga considerado, ¿no? Porque si no, vamos a seguir en las mismas. Pero además también que la contraparte peruana, es decir, el gobierno peruano, no ceda a esta presión y termine lotizando, por ejemplo, el manejo de cuentas, que es lo más fácil de visualizar para que al final, hecho por pedazos, no va a funcionar. Por otro lado, en cuanto a institucionalidad, necesitamos un marco legal que ya contamos con él. Una entidad con autonomía, Proinversión debiera hacer esta función, pero está en la congeladora, seguramente porque las APPs han tenido casos de corrupción, eso está completamente frío. Una entidad autónoma, con excelencia, con recursos, con continuidad. Ese es el Banco Central de Reserva, como Fernando bien lo menciona. Y el caso de la reconstrucción con cambios es un ejemplo de algo que ha fallado completamente. Y el esquema de gobierno a gobierno que condujo Carlos es un caso de éxito. Es una oportunidad sumamente interesante en ese encuentro de dos formas de hacer las cosas. Ahora, en el país tenemos que hacer algo con la institucionalidad de la que carecemos. Para esto en IIG hemos propuesto hace unos meses, lamentablemente la pandemia paró todo, un esquema para concursar proyectos maduros, bien preparados, APPs con estándares determinados, objetivos, que permitan llegar al concurso con la certidumbre de que va a haber mínimas adendas y que no va a haber campo para corrupción en aspectos fundamentales como la profundidad de los estudios, las expropiaciones o las adquisiciones de terrenos o la liberación de terrenos, no su saneamiento, porque el registro público de la propiedad impide avanzar. La liberación de interferencias, que en el caso de los panamericanos la deben haber sufrido, y los contratos estandarizados, cláusulas de cierre financiero, cláusulas anticorrupción, un acuerdo para que los pagos se inicien cuando la obra esté terminada y los niveles de servicios se hayan logrado, no pagos por avance que no dan buen resultado. Y una autorización única, que es el permiso sábana del cual nos habla Carlos justamente, que evita que los municipios tengan la forma de paralizar las cosas para ver qué pueden conseguir y todo se demora años y las cosas no avanzan. Entonces, Carlos, no sé si quieres dar un mensaje final de
optimismo frente al reto de poner a caminar la reconstrucción con cambio, creo que es una oportunidad excelente para el país y ojalá funcione. Hay que ser optimistas, ¿no? O sea, cuando muchas veces, y creo que Fernando, con quien somos amigos de muchos años, si uno se da por vencido antes de dar la pelea, no vas a dar la pelea. Cuando a mí me tocó asumir esto, pedí ciertas herramientas para poderlo lograr y nunca pensé que no se iba a poder hacer. O sea, yo me mentalicé en hacerlo y conseguir un equipo con gente mejor que yo. A mí no me importaba que tuviera gente mejor. O sea, es como una orquesta. La orquesta tiene que tocar de acuerdo. O sea, bien, ¿no? Y conforme íbamos avanzando, íbamos de repente, algunos del equipo no eran buenos para una cosa, los reubicamos en otro, o algunos de otros cumplieron su función en un momento, y fuimos ajustando a toda velocidad el equipo, y pudimos integrar gente que era del sector público, que eran los que, digamos, conocían toda la legislación interna para evitar que la gente se equivocara, y gente del sector privado. La gente del sector privado está muy orientada a resultados, y como tú en una empresa, salvo que seas una multinacional, que también es una burocracia inmensa, los procesos de decisión son más rápidos, ¿no? Pero en el sector privado te juzgan por los resultados, mientras en el sector público te juzgan por cuán bien cumpliste con las normas. También teníamos, pues, todos los presidentes de los comités olímpicos de la región, que cuando en la primera reunión, pues, me miraban con una cara así de que me querían matar, yo no tenía la culpa. Y al final terminamos siendo todos amigos, ¿no? Pero creo que todos estuvieron, de México, de Cuba, de Brasil, de Estados Unidos, de Canadá, todos estuvieron muy satisfechos con el resultado, ¿no? Quizás porque no pensaban que Perú podía dar haber hecho lo que hizo, ¿no? Y lo sorprendimos, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que cuando los peruanos nos fijamos un objetivo y trabajamos juntos, podemos lograr muchas cosas. Si trabajamos divididos, estamos fregados. Bueno, con estas palabras quiero agradecer la atención de todos, agradecerle a Carlos y a Fernando, y estoy seguro que el país va a lograr algún buen resultado en esta ocasión, y eso sirve de prueba de que las cosas se pueden hacer. Eso es muy bueno para un país que está acostumbrado a una serie de tropiezos y situaciones que no funcionan. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en la Cuadratura del Círculo. Gracias a ustedes.